Imagina despertar un día y descubrir que el gobierno ha declarado ilegal poseer el dinero más seguro que conoces. Esto no es una distopía, sino un evento real que sacudió los cimientos de la libertad económica en Estados Unidos. En 1933, el gobierno estadounidense tomó una medida drástica y sin precedentes. Declaró ilegal la posesión privada de oro. Esta acción, ejecutada en medio de una de las peores crisis económicas de la historia, no solo redefinió la política monetaria del país, sino que también dejó una cicatriz profunda en la percepción de la libertad individual y el derecho a la propiedad privada, planteando preguntas que resuenan hasta nuestros días. Para comprender la magnitud de esta decisión, es crucial sumergirse en el contexto histórico de la época. Estados Unidos estaba hundido en la Gran Depresión, una catástrofe económica que había comenzado con el crack bursátil de 1929. Para 1933, el país estaba de rodillas. El desempleo se había disparado a una cifra alarmante superior al 25%, lo que significaba que 1 de cada 4 trabajadores no tenía empleo. Las calles se llenaron de colas para conseguir pan y sopa, y la desesperanza era palpable en cada rincón de la nación. El sistema financiero estaba al borde del colapso total. Miles de bancos habían quebrado, llevándose consigo los ahorros de toda una vida de millones de familias. Esta desconfianza generalizada en las instituciones financieras y en el propio dinero de papel llevó a la gente a buscar refugio en el único activo que había mantenido su valor a lo largo de los siglos: el oro. En ese entonces, cada dólar en circulación estaba teóricamente respaldado por una cantidad fija de oro, bajo un sistema conocido como el patrón oro. Por ello, la gente comenzó a acumular masivamente monedas y lingotes de oro, retirando su dinero de los bancos y convirtiéndolo en el metal precioso como la única forma tangible de confianza y seguridad. Fue en este clima de pánico y desconfianza que el recién inaugurado presidente, Franklin D. Roosevelt, decidió actuar de manera contundente. El 5 de abril de 1933, apenas un mes después de asumir el cargo, firmó la Orden Ejecutiva 6502, una de las directivas más controvertidas en la historia financiera de Estados Unidos. Esta orden prohibía el acaparamiento de monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro dentro del territorio continental del país. En la práctica, esto significaba que casi todos los ciudadanos y residentes estaban obligados a entregar todo su oro, a excepción de una pequeña cantidad para uso industrial, artístico o dental, y una cantidad nominal de hasta $100 en monedas de oro con valor de coleccionista. Los ciudadanos debían llevar su oro al Banco de la Reserva Federal más cercano antes del 1 de mayo de 1933, donde se les cambiaría por dólares de papel a la tasa oficial de 20.67 por onza Troy. Las consecuencias para quienes decidieran ignorar la orden o se negaran a cumplirla eran severas: multas de hasta $10,000. El impacto económico de esta medida fue inmediato y profundo. Una vez que el gobierno hubo acumulado la mayor parte del oro del país en las bóvedas de la Reserva Federal y del Tesoro, Roosevelt procedió con el siguiente paso de su plan. A través de la Ley de Reserva de Oro de 1934, el gobierno devaluó oficialmente el dólar al aumentar el precio del oro de 20.67 a $35 por onza. Este fue un movimiento maestro desde la perspectiva del Estado. El gobierno había comprado el oro de sus ciudadanos a un precio bajo, y de la noche a la mañana el valor de esas mismas reservas de oro en sus bóvedas aumentó casi un 70%. Esto representó una masiva transferencia de riqueza desde el público hacia el Estado. El gobierno ahora tenía más poder monetario para estimular la economía, pero lo hizo a expensas de los ciudadanos que habían cumplido la ley. Quienes entregaron su oro vieron cómo el valor de su patrimonio se reducía, mientras que el poder adquisitivo de sus dólares de papel disminuía. Esta acción minó gravemente la confianza en el sistema monetario. Si el gobierno podía cambiar las reglas del juego de una manera tan drástica y unilateral, ¿qué garantía había de que no volvería a hacerlo en el futuro? La promesa de que un dólar era tan bueno como el oro quedó rota. Las consecuencias a largo plazo de la Orden Ejecutiva 6502 se extendieron mucho más allá de la década de 1930. La prohibición de la posesión privada de oro sentó un precedente peligroso. Demostró que, en tiempos de crisis económica severa, los derechos financieros y de propiedad de los ciudadanos podían ser suspendidos o renegociados por el gobierno en nombre del bien común. Esta idea alteró fundamentalmente la relación entre el ciudadano y el Estado en materia económica.
La prohibición de poseer oro se mantuvo vigente durante más de 4 décadas, hasta que fue finalmente derogada por el presidente Gerald Ford en 1974. Sin embargo, el golpe más significativo al antiguo sistema monetario llegaría unos años antes. En 1971, el presidente Richard Nixon eliminó por completo la convertibilidad del dólar estadounidense en oro, incluso para los gobiernos extranjeros. Este evento, conocido como el Nixon Shock, marcó el fin definitivo del sistema de Bretton Woods y con ello la última conexión formal del dinero con el patrón oro. Desde entonces, el mundo ha operado bajo un sistema de monedas fiduciarias, cuyo valor no está respaldado por un activo físico, sino por la confianza en el gobierno que las emite. Al reflexionar sobre estos eventos, la historia de la confiscación de oro de 1933 sirve como un poderoso y aleccionador recordatorio de la fragilidad de los derechos financieros, incluso en las democracias más consolidadas, especialmente durante tiempos de crisis. La medida de Roosevelt, aunque posiblemente bien intencionada desde una perspectiva macroeconómica para combatir la deflación, se basó en una premisa fundamental: la obediencia del público. La inmensa mayoría de los estadounidenses cumplió con la orden, ya fuera por patriotismo, miedo a las consecuencias o simplemente por confianza en su nuevo líder. Este episodio subraya la importancia crítica de la confianza en cualquier sistema económico. Cuando la confianza se erosiona, ya sea en los bancos, en el gobierno o en la propia moneda, las personas buscan seguridad en activos tangibles. La historia de 1933 nos enseña que las reglas que consideramos permanentes pueden cambiar y que comprender nuestro pasado financiero es esencial para navegar las incertidumbres del futuro y proteger nuestras libertades económicas. ¿Te imaginas que un día el gobierno te obligara a entregar todos tus ahorros? No tus acciones, no tus bonos, sino algo tangible, algo que has guardado por generaciones, el oro. Pues esto no es una novela distópica. Sucedió en Estados Unidos en 1933. Hoy vamos a desenterrar una de las historias más controvertidas y menos conocidas de la historia financiera moderna: la prohibición y confiscación del oro privado. Prepárate, porque lo que vas a descubrir cambiará tu forma de ver el dinero, el poder y la confianza en el sistema. Vamos a retroceder en el tiempo. Estamos en 1933, en plena Gran Depresión. El desempleo es masivo, los bancos cierran en cadena y la gente, aterrorizada, corre a sacar su dinero. Pero no querían papel moneda, querían oro, el único refugio seguro en medio del caos. Este pánico estaba vaciando las reservas de oro de la Reserva Federal, amenazando con colapsar todo el sistema monetario. En este escenario apocalíptico, un recién inaugurado presidente, Franklin D. Roosevelt, tomó una medida drástica. El 5 de abril de 1933 emitió la Orden Ejecutiva 602, que prohibía a los ciudadanos estadounidenses poseer más de una pequeña cantidad de oro en monedas o lingotes. ¿La pena por no cumplir? Multas de hasta $10,000 de la época, una fortuna y hasta 10 años de prisión. La gente tuvo que entregar su oro al gobierno a cambio de dólares de papel, a un precio fijado por el propio gobierno. Pero, ¿cómo lograron que la gente obedeciera una orden tan radical? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. No fue solo una medida económica, fue una obra maestra de la psicología del miedo. Imagina el ambiente. La gente había perdido sus empleos, sus casas, sus esperanzas. El miedo y la incertidumbre eran el pan de cada día. En este caldo de cultivo, el gobierno no se presentó como un ladrón, sino como un salvador. La narrativa oficial fue cuidadosamente elaborada. Entregar tu oro no era una pérdida, era un acto patriótico. Se vendió la idea de que este sacrificio era por el bien común, una contribución necesaria para rescatar a la nación del abismo. Se apeló al deber cívico, a la solidaridad en tiempos de crisis, y funcionó. La mayoría de la gente, asustada y buscando una luz al final del túnel, aceptó la medida. El miedo a las consecuencias legales se mezcló con un genuino deseo de ayudar, creando una obediencia masiva con muy poca resistencia abierta. Ahora pensemos en las consecuencias reales. ¿Quiénes fueron los más afectados? No fueron los grandes banqueros ni los súper ricos, quienes a menudo tenían formas de proteger sus activos. El golpe más duro lo recibió la clase media, familias que durante generaciones habían acumulado pequeñas cantidades de oro como un seguro de vida, como un colchón de seguridad contra precisamente este tipo de crisis. Para ellos, el oro no era una inversión especulativa, era la herencia de sus abuelos, el fruto del trabajo duro, la garantía de un futuro para sus hijos. De la noche a la mañana, vieron cómo este pilar de seguridad se convertía en un fajo de billetes de papel, cuyo valor dependía enteramente de las promesas de ese mismo gobierno que les estaba quitando su riqueza real.
Esto no solo fue una pérdida financiera, fue una traición. La percepción de la clase media hacia el gobierno y el sistema financiero cambió para siempre. Se sembró una semilla de desconfianza que, como veremos, sigue creciendo hoy en día. Y aquí entra en juego un actor fundamental: los medios de comunicación. Roosevelt era un maestro de la comunicación. A través de sus famosas charlas junto a la chimenea en la radio y el control de la narrativa en los periódicos, martilló el mensaje una y otra vez. La confiscación era una necesidad inevitable para la recuperación económica. Los medios de la época, en su mayoría, se alinearon con la postura del gobierno, presentando la medida como una solución valiente y necesaria. Se publicaron artículos, editoriales y discursos que reforzaban la idea del sacrificio patriótico. Las voces críticas, las que cuestionaban la constitucionalidad o la moralidad de la orden, fueron marginadas, silenciadas o etiquetadas como antipatriotas. Se creó una cámara de eco donde la propaganda gubernamental se repetía hasta convertirse en una verdad aceptada por la mayoría. Este episodio es un ejemplo escalofriante de cómo el control de la información puede moldear la opinión pública y legitimar acciones que, en otro contexto, serían impensables. Lo más irónico de todo es lo que pasó después. Una vez que el gobierno recolectó el oro de los ciudadanos a unos $20 la onza, Roosevelt, a través del Gold Reserve Act de 1934, devaluó el dólar y fijó el precio del oro en $35 la onza. ¿Entiendes la jugada? El gobierno se embolsó una ganancia de casi el 70% de la noche a la mañana a costa de la riqueza que acababa de confiscar a sus propios ciudadanos. Este movimiento permitió a la Reserva Federal imprimir más dinero, aumentando la oferta monetaria para intentar estimular la economía. Pero para el ciudadano de a pie, la lección fue brutal. El valor de su trabajo y sus ahorros podía ser manipulado y confiscado por decreto. El oro que habían entregado valía ahora mucho más, pero ya no estaba en sus manos. Podríamos pensar que esto fue un caso aislado, una locura americana, pero no. Esta tendencia a centralizar el control financiero en manos del Estado durante una crisis es un patrón global. Miremos al Reino Unido. En 1966, para frenar la fuga de capitales y proteger a la libra esterlina, el gobierno británico también prohibió la posesión de oro privado. En la Australia de la posguerra se implementaron controles similares. En tiempos de incertidumbre económica, cuando los ciudadanos pierden la fe en el papel moneda y buscan refugio en activos tangibles como el oro, los gobiernos a menudo responden no restaurando la confianza, sino eliminando la alternativa. Es una demostración de poder. Si no puedes controlar la demanda de oro, prohíbelo. Estos ejemplos internacionales nos muestran que la historia de 1933 no es una anomalía, sino un reflejo de un conflicto fundamental entre la libertad financiera del individuo y el deseo de control del Estado. Y esto nos trae directamente al presente. ¿Por qué esta vieja historia de 1933 es tan increíblemente relevante hoy? Porque las preguntas que plantea están en el centro de nuestros debates actuales. Pensemos en las monedas digitales. Por un lado, tenemos las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin, que muchos ven como el oro digital, una forma de proteger la riqueza fuera del control gubernamental. Por otro lado, tenemos el auge de las monedas digitales de Banco Central, o CBDC, que están desarrollando gobiernos de todo el mundo, desde China hasta Europa. Una CBDC le daría al gobierno un control sin precedentes sobre nuestro dinero. Podrían rastrear cada una de nuestras transacciones, programar nuestro dinero para que solo se pueda gastar en ciertas cosas, o incluso ponerle una fecha de caducidad a nuestros ahorros para forzarnos a gastar. ¿Te suena familiar? La tecnología cambia, pero el dilema es el mismo. ¿Quién controla realmente tu dinero? La historia de 1933 es un recordatorio contundente de que, en nombre de la seguridad o la estabilidad, los derechos financieros que damos por sentados pueden evaporarse. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? La primera es la fragilidad de nuestros derechos. Creemos que nuestra propiedad está segura, protegida por la ley, pero la historia nos enseña que en tiempos de crisis extrema, las reglas pueden cambiar drásticamente. La segunda lección es la importancia de la educación financiera. Entender cómo funciona el dinero, qué es el valor real y cuáles son los riesgos del sistema actual no es un lujo, es una necesidad para proteger nuestro futuro. La gente en 1933 fue despojada de su riqueza, en parte, porque la mayoría no entendía las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Confiaron ciegamente en la narrativa oficial. La tercera y quizás más importante lección es sobre el poder de la narrativa. Cómo se cuenta una historia puede ser más poderoso que los hechos mismos.
La idea del sacrificio patriótico fue el arma más efectiva del gobierno. Hoy, debemos ser extremadamente críticos con las narrativas que nos presentan, especialmente cuando nos piden que cedamos libertades a cambio de seguridad. Mirando hacia el futuro, el mundo se enfrenta a nuevos desafíos económicos gigantescos, deudas públicas récord, tensiones geopolíticas, la transición hacia un nuevo paradigma monetario. En este contexto, las lecciones de 1933 son más pertinentes que nunca. La tentación de los gobiernos de buscar soluciones fáciles a través de un mayor control financiero será enorme. Ya sea a través de la inflación, impuestos confiscatorios o el control digital del dinero, la presión sobre la libertad financiera del individuo probablemente aumentará. No se trata de ser alarmistas, sino de ser realistas y estar preparados. Mantenerse informado, diversificar los activos y, sobre todo, no dar por sentada nuestra libertad para poseer y controlar nuestra propia riqueza son pasos cruciales. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y la rima de 1933 resuena con fuerza en nuestros días. La historia de la confiscación de oro es una advertencia, una llamada de atención a través del tiempo. Nos recuerda que la relación entre el ciudadano y el Estado es un equilibrio delicado, especialmente cuando se trata de dinero. Nos obliga a preguntarnos, ¿en quién confiamos? ¿En el gobierno? ¿En los bancos? ¿En la tecnología? ¿O en nosotros mismos? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de nuestra libertad financiera. Gracias por acompañarme en este viaje a un capítulo oscuro pero revelador de la historia. Espero que te haya hecho pensar. Si te ha parecido interesante y quieres seguir explorando temas como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Déjame un comentario con tu opinión. ¿Crees que algo así podría volver a pasar? Nos vemos en el próximo video.